nuestro abracadabra tan particular. Magia, sin conejo y con chistera, para que la sonrisa nos llene la nevera frente a los ilusionistas. El milagro, el Big Bang, esa gran explosión. Magia, lo de hacerlo cada día mucho peor. Y el planeta que hierve, porque no fue un espejismo, fue capitalismo. Vendedores de humo y luz, mucha cara y doble cruz, y a fin de mes todos artistas, héroes equilibristas, ellas, ellos y ellas, incluso tú, haciendo magia. La de nuestra infancia, de suma importancia. Magia, para hacer del truco un trato, de la ley un garabato, como el afecto y la tolerancia que hacen magia. La radio es magia, y con este tema de Subtónica vamos a comenzar esta sección que dirige el profesor de los Ríos, a que ya saludamos. Profesor de los Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es nuestro dialogante de hoy? Porque no solamente es un reputado investigador, sino que además es un reputado artista, como hemos podido escuchar en esta composición de magia que es de este autor, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy nos acompaña para dialogar con nosotros y compartir su línea de investigación, así como su perfil artístico, el doctor Javier Esteveguarda. Es doctor ingeniero agrónomo, es director del Aula de Rol Cultural Underground de la Universidad de Córdoba, investigador y docente en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y en la Facultad de Filosofía y Letras. Anteriormente estuvo también en la Politécnica de Belmez, catedrático del área de proyectos de la ingeniería. Fue ideólogo, compositor, autor, batería, vocalista de ese grupo de música de rock alternativo Estirpe, y actualmente es también compositor y director de Subtónica. Fue Premio Nacional al Mejor Batería por la revista Los Mejores en 2005 y ha realizado numerosas giras, tanto nacionales como en México, Argentina y varias ciudades europeas. Es un apasionado de la música desde niño y siempre ha creído en el poder que tiene para transformar la música en la sociedad. Las líneas de investigación que sigue son agrometeorológicas y se centran en el control de calidad, los modelos inteligentes. Referente a esta línea de investigación, pertenece como investigador principal al Proyecto Nacional de Investigación SMARITY, sobre la predicción inteligente de la variable espacio-temporal de la aridez en el sur de España. Comparte esa investigador principal con la compañera también de la Universidad de Córdoba, Amanda García Marín. Entre otros méritos podemos destacar de él la excelencia en el programa de evaluación de docencia, coordinador del proyecto de innovación docente, aplicación de la metodología LSP para el desarrollo de competencias e ingeniería en proyectos, coordinador del proyecto de innovación docente, gamificación y aprendizaje cooperativo para la mejora de la adquisición de competencias en ingeniería de proyectos, y coordinador del proyecto de innovación docente, uso de herramientas Clicker en secciones prácticas de la Universidad de Córdoba. También es autor de un libro, Subtónica aquí. Y bueno, yo creo que debemos darle ya la Vamos bienvenida. a saludar ya al doctor Javier Esteve. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí con vosotros, un placer. Docente, investigador,
artista, ¿en qué ámbito se siente más cómodo? La verdad que estoy cómodo. A mí la docencia siempre me ha apasionado, y posteriormente la investigación, pues desde que empecé a hacer la tesis doctoral, me ha encantado también, ¿no? Y la música, pues que decirte, desde adolescente a través del rock, sobre todo, que me abdujo en mi época de eso, de los 13, 15 años, ¿no? Así que no sabría decirte, la verdad, soy un privilegiado que puedo dedicar tiempo y cariño y pasión a todo eso que habéis dicho, y estoy muy feliz en esas tres vertientes. ¿Se puede compatibilizar? ¿Se puede ser artista? ¿Se puede componer música y investigar a lo mejor una cosa que puede ser súper trascendente para un montón de personas? Sí, de hecho, bueno, pues no soy el único ejemplo. Yo creo que aparte son cosas que, aunque no aparentemente estén muy distanciadas, pero realmente me sirven de inspiración, ¿no? Yo me nutro mucho de mi día a día, de los propios estudiantes, por supuesto, mi línea de investigación, en este caso, que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones más climáticas o agroclimáticas, y sí, realmente hay tiempo como para, si tienes motivación y tienes empeño por hacer las cosas, se puede hacer, sí. Buenas tardes, doctor Javier Esteves Gabalda. En primer lugar, permítame que te dé las gracias por la amabilidad que siempre tuviste conmigo en el momento que te comenté la idea de este proyecto y te ofreciste a participar en él. Y me gusta centrarme en este programa en difundir la investigación que se hace en el campo tan apasionante y tan trascendente para la sociedad, porque nos enfrentamos a retos muy importantes con la escasez de recursos, tanto agroalimentarios como hídricos. Tu campo, la agrometeorología, pues es un elemento fundamental en este tema. Y la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es la agrometeorología? Bien, bueno, pues agradecerte tus palabras. Para mí este tipo de iniciativas que lleváis me parecen ya no solo necesarias, sino cruciales para esta divulgación. Así que nada, un placer estar aquí con vosotros, como decía al inicio. Y relacionado con el concepto de agrometeorología, pues fíjate que yo me dedico a eso y en fin, no sé si existe una definición exacta, pero básicamente es todo lo que significa los elementos, factores y parámetros meteorológicos, la influencia, el impacto y su digamos componente decisivo en el ámbito agro, ¿no? En el ámbito de la agricultura, de la agronomía en general. Hablamos fundamentalmente de que la agrometeorología es esa rama de la meteorología que atiende a parámetros que afectan a todo lo agro, pero que no tienen nada que ver con, digamos, lo que sería la propia fisiología de cultivo, manejo de suelos, etcétera, sino que son esa parte de elementos externos, pero que tiene un impacto directo en el sector agrícola. ¿Y cuáles son los factores más importantes que intervienen en la agrometeorología? Fundamentalmente tenemos, bueno, pues la precipitación sería el primero, radiación solar, temperatura del aire, humedad relativa, la propia velocidad de viento. También, básicamente, serían esos elementos los más cruciales, porque son las variables o los parámetros meteorológicos que determinan un factor o un parámetro hidrológico de gran importancia, que es la evapotranspiración de referencia, que es, digamos, pues la pérdida de agua desde el suelo por evaporación y desde el propio cultivo por transpiración, con lo cual es como digo, una variable que tenemos que cuidar mucho, que tenemos que estimar con mucha precisión, y que luego se le aplica unos correctores para cada cultivo. No es lo mismo un cereal, porque un cultivo leñoso, etcétera, pero esa variable de referencia, como digo, sí viene determinada y es independiente del cultivo a partir de esos registros meteorológicos. ¿Y cuáles serían los objetivos, los retos de la agrometeorología?
básicamente ver cómo influye, especialmente en el contexto actual, que tú ya indicabas un poco al inicio de la importancia que está teniendo todo el cambio global, cómo está y puede, de hecho, afectar a esos cambios de ciclo. Hay muchas cosas que obviamente todos la estamos viendo, ¿no? Hay floraciones que son totalmente anómalas, ¿no? De cultivos tradicionales, cultivos que venimos viendo, en especial en el sur de España, cuestiones relacionadas con esa pérdida de agua, cuestiones relacionadas con la propia aridez climática de la zona, con lo cual pues sería conveniente, que es un poco la línea de este proyecto Smarty, pues conveniente conocer cuál va a ser la previsión de la aridez de determinadas zonas e intentar fijar o planificar cultivos que sean más idóneos, más adaptados, porque hasta hace poco hemos sufrido y seguimos, ¿no?, en periodo de sequía grave. Diciembre nos ha dado un pequeño alivio, pero todo esto que conocemos de poner todos los cultivos en riego, pues claro, eso cuando no haya agua de riego, que ya hemos tenido, ¿no?, algunas situaciones recientes, pues no va a poder ser posible, ¿no? Pues básicamente todo este tema agrometeorológico pues va a ayudar a herramientas de decisión para mejorar la gestión hídrica, especialmente planificación de cultivos, etcétera. Has hecho referencia en lo que lleváis en la línea de investigación de Smarty, de la aridez en el sur de España. ¿Tiene pronóstico muy negativo o podemos tener esperanza de que mejore a largo plazo? A ver, en principio es la última parte de nuestro proyecto, donde estamos aplicando esos modelos inteligentes que hemos desarrollado. En principio, los primeros avances que aún no están publicados, parece que se confirma que las zonas con mayor aridez van a continuar creciendo y las zonas, digamos, más húmedas van a ser más húmedas aún. Es decir, no es un aumento generalizado, sino en inglés se llama, creo que era wet get wetter and dry get drier, o sea, lo seco, lo árido va a aumentar en su grado de aridez y lo húmedo va a seguir, digamos, al contrario, siendo más húmedo. Digamos que en el sur de España pues tendríamos una graduación de oeste a este, ¿vale? La zona, pues como todos sabemos, más cercana a Portugal, algunas zonas de Cádiz, pues sería la menos árida, la más subhúmeda seca, que se denomina su catalogación, y por supuesto pues la zona de Almería, la zona más este, estaría más árida. De momento son los primeros que estamos haciendo, ahí falta bastante comparación con otros modelos, pero inicialmente sí te podría adelantar esos resultados preliminares. Doctor Esteve, estamos en una zona de la provincia de Córdoba donde tenemos muchos problemas con el agua. Aquí no sé por qué no acaba de llover, y estamos leyendo y viendo en los últimos meses noticias que hablan de esa lluvia artificial, que se puede traer la lluvia de diferentes maneras. ¿Eso también lo estudian los investigadores? ¿Eso realmente es cierto? A ver, mi experiencia, no soy experto en eso, pero sí que es cierto, bueno, y que es una técnica de hace bastante años, ¿no? Yo recuerdo que lo estudié en la carrera, y luego en una estancia que hice en Argentina, en Mendoza, que es una provincia árida, allí sí es cierto que hacen algo parecido, que ahora voy a intentar explicarlo bien, pero por problemas de granizo. Es decir, si con yoduro de plata, que es lo más típico, se hacen siembra de nubes, que se llama, pues yo podemos desplazar, ya digo que no soy experto, pero espero no equivocarme al explicarlo, podemos desplazar esos núcleos iniciales de humedad y conseguir con esta siembra de nubes, a través del yoduro de plata, por ejemplo, que esa condensación pueda generar precipitación en forma de lluvia en una zona concreta. ¿Qué ocurre? Que esto realmente es complejo, pero hay otras cosas que son muy sencillas. Eso ocurre ahí porque está dejando de ocurrir en otro sitio. El ciclo del agua es el que es, no hay más. Entonces, claro, eso sería una cuestión que
termino, perdón, antes se me olvide, lo de Mendoza, lo hacían para evitar que el granizo, que es bastante frecuente allí, no afectara a determinados cultivos. Entonces, mediante algunas técnicas, lo desplazaban hacia zonas que no fuesen de siembra, no fuesen agrícolas. Tampoco controlo mucho más. Lo que sí tengo claro, y creo no equivocarme, que esa técnica, ese tipo de técnicas tendrían que estar muy controladas, puesto que la posibilidad de lluvia de un sitio la estamos desplazando a otro. Sí, efectivamente, te iba a hacer esa reflexión. A nivel jurídico, ¿eso tendría encaje? Porque es muy complicado decir que yo traigo la lluvia, ¿a quién se la quito? No lo sé. Pero eso es una modificación del clima, claro. Es complicado. No. Yo sé que eso... Sí, perdona. Sí, perdona. Sigue, perdona. Sí, no, te decía que el que conocía, ¿sabes? Una técnica que se conoce de hace décadas, pero que hasta donde yo sé no es algo que cuando hay periodos de escasez de agua se haya vuelto a poner sobre la mesa, pero insisto, no quiero que quede claro que no soy experto en la materia, pero sí conozco que técnicamente es posible y, por supuesto, claro, habría que regularlo. Y dónde está ese límite, ¿no? Estamos hablando de la troposfera, de fenómenos meteorológicos que es difícil acotar, o sea, cuánto tendría que sembrar y cuánto le estoy quitando y a quién. Algo complicado, y desconozco la verdad si se está iniciando por esta razón que comentaba el compañero de escasez de agua, que empieza a ser bastante preocupante, por supuesto, ¿no? A nivel socioeconómico. Bueno, y algo que puede ser más fácil para nosotros, ¿qué estrategias agrícolas y ambientales hay que seguir que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos tanto naturales como hídricos como agrarios en general, y con la productividad necesaria para la sociedad cada vez más exigente? A ver, es complicado, ¿no? No hay una receta, digamos que ahí, para contestar eso hay que tener varias capas de disciplinas que están centradas desde manejo hasta producción de cultivos, hasta mejora genética de cultivos. Sí que yo podría decir a nivel un poco transversal, ¿no? Pues que cuestiones como el comercio de cercanía o consumir productos de proximidad, todo este tipo de estrategias que son a priori ajenas a prácticas agrícolas, ¿no? A la ingeniería, en este caso agronómica, pero que constituye sin ninguna duda un factor que no es lo mismo que yo compre uvas de Sudáfrica o kiwi de Sudamérica a que pues comamos fruta de temporada, verdura de temporada, y si pueden ser de la huerta y de las fincas más cercanas, pues mucho mejor, ¿no? Porque la huella hídrica sería inferior, la huella de carbono también sería inferior, porque no hay, digamos, contaminación en esos enormes trayectos que existen, ¿no? Yo muchas veces he ido a supermercados y si mira el origen pues no sé, siempre pongo el ejemplo de la uva, de estas uvas que no tienen pepitas por dentro, ¿vale? El 99% de las veces que lo miro están a miles de kilómetros del origen, ¿no? Claro, eso tiene un coste grande y, por supuesto, en origen ya no hablamos un valor de producción bajísimo por explotaciones, etcétera, ¿no? ¿También? Entonces, claro, esa sería una cuestión. Luego, pues, volver a otras líneas que se está comentando, pues son volver a cultivos ancestrales, donde se sabía que eso iba bien en ese sitio, ¿no? No quiero poner ejemplos concretos, pero que todos sabemos cómo, bueno, pues hay leñosos que Andalucía tenía olivares, pero tenía una serie de zonas, ¿no? Hay ahora hectáreas, lo mismo ha ocurrido con los almendros, lo mismo ha ocurrido también con alguna zona de España con el pistacho. En fin, hay cultivos que creo que sin recurso hídrico del riego, de ese aporte, pues difícilmente cuando vengan años como los que estamos ahora pasando, complicados de precipitaciones escasas, pues va a ser muy, muy, muy difícil que eso genere el rendimiento
que teóricamente debería de dar para paliar los gastos y de la inversión, esa explotación, etcétera. Me acaba de responder a la pregunta que me surgía mientras estabas hablando, ¿no? Y es evidentemente potenciar los productos autóctonos y no exportar productos que son mucho más consumidores de agua en zonas secas, como es una lamentablemente costumbre que estamos cogiendo. Sí. Otra pregunta, estamos hablando de la meteorología, por tanto afecta a la atmósfera. ¿Cuál es la capa más importante de la atmósfera para el tema de agrometeorología? Bueno, yo creo que es la troposfera, ¿no? Sin duda, que sería la capa donde se producen realmente todos los efectos, digamos, o sea, los fenómenos meteorológicos se producen en la troposfera. Y sí que es cierto que luego, a nivel ya de cultivo, pues luego hay otras cuestiones más micrometeorológicas que se llaman, que no es mi línea de investigación, en el cual, bueno, pues hay fenómenos de turbulencia y fenómenos relacionados sobre todo con la velocidad del viento, con la modificación de la resistencia estomática a transpirar, más, menos, en fin, con unos efectos más pequeñitos, por decirlo de alguna manera, que sí que tienen su influencia también en esa pérdida de agua por parte de los cultivos, y que es una pérdida de agua que hay que paliar de manera precisa, es decir, hay que aportar de forma precisa esa cantidad de agua para que el cultivo siga teniendo el rendimiento adecuado, ¿no? Como también he referenciado por tu línea de investigación de modelo inteligente, es evidente que los software agrometeorológicos deben ser fundamentales. ¿Gozan de salud o tienen mucha deficiencia? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay incluso, bueno, pues una inercia de utilizar pues ecuaciones y modelos más sencillos que han venido teniendo buenos resultados, ¿no? Sobre todo para estimar la variable que yo comentaba anteriormente, ¿no? La evapotranspiración de referencia, pero sí que es cierto que ahora con la facilidad con la que se generan modelos inteligentes, que bueno, suena así un poco rimbombante, pero no es más que una formulación que a través de unos parámetros de ajuste pues se ha ido mejorando y el modelo ha ido aprendiendo de alguna manera, y que tiene unos inputs, unas entradas y unas salidas, y esas salidas pues suelen ser mejores que los modelos tradicionales, con lo cual, bueno, pues están dando buenos resultados. Hoy día todos tenemos ordenadores realmente con mucha potencia como para utilizarlos, y en general, tanto en la agricultura como en otras áreas, ¿no?, de nuestra sociedad, pues están teniendo buenos resultados, por lo que yo creo que sí, que gozan de buena salud, sí. Bueno, aunque me quedan bastantes preguntas del tema de investigación, pero no quiero pasar por alto tu parcela artística y te quería hacer un par de preguntas referente a ella. ¿Cuáles fueron sus inicios musicales? Pues mis inicios musicales, yo creo que como cualquier chico, pues mi hermano me pasaba música, escuchaba música en el coche, en la radio desde muy chico, grababa cinta de cuando escuchaba las canciones que me gustaban en la radio, llamaba a la radio. Yo si hubiese sido pues de allí, de vuestra zona, hubiese nacido allí, que ya sabes que casi, ¿no?, porque tengo familia allí, y hubiese llamado, ¿no?, a vuestra radio para que pusieseis pues Queen, Michael Jackson, pues, los grupos y los artistas que me gustaban con 8 o 10 años, que me fascinaban, ¿no? Bueno, creó o fue cofundador de Estirpe. ¿Qué supuso para usted ese grupo de música? Bueno, pues la escuela, los sueños de unos adolescentes que querían ser pues Guns N' Roses, que querían ser Metallica, Héroes del Silencio, los grupos que nos maravillaban en ese momento, y fue una escuela donde aprendí muchísimas cosas y tuvimos la oportunidad de hacer cosas grandes, ¿no? Lamentablemente pues hemos perdido a los compañeros recientemente, pero ahí quedan los discos para siempre, que es la grandeza de la música, de las canciones. Bueno, ahora usted es el vocalista de Subtónica. Hábleme de Subtónica. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de música hace? ¿Cómo definiría usted a Subtónica? Bueno, realmente es una música que bebe del rock, de la música pop también, de a veces cosas más electrónicas, como habéis escuchado
anteriormente Magia, pues una canción un poco que puede asemejarse a lo que haría a lo mejor un cantautor, ¿no? Alternativo, bebe de muchas fuentes, siempre con una base de rock de alguna manera, porque es mi parcela, mi sitio donde estoy más cómodo, y luego pues con unas letras que inviten a la reflexión. Eso sí que es algo que me caracteriza, letras en castellano que sean un poco, que aporten y que al oyente le haga un poquito pensar. Usted es director del aula de rol cultural underground de la Universidad de Córdoba. ¿Qué actividad realiza ese aula? Hacemos algunas formativas, hacemos también mesas redondas sobre analizar las letras de las canciones, su importancia en los jóvenes, debates también sobre la importancia de la mujer o la situación de la mujer en la industria, hacemos un concierto alternativo de apertura de curso académico aquí en la Universidad de Córdoba. En fin, tenemos varias líneas e intentamos hacer el máximo posible en eso que he comentado, ¿no? De directos, formativas, etcétera. A nivel educativo, ¿qué capacidades, destreza, habilidades cree usted que se puede desarrollar con la música? Bueno, muchas. De hecho, una de ellas llevamos la ingeniería también, ¿no? Trabajándola mucho, y creo que están nuestras guías docentes, mucho de ello, que el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? El trabajo en equipo, la creatividad, el emprendimiento. Hay muchísimas más de las que a priori parecen, pero cuando un grupo tiene que desarrollar una canción, interpretarla en su local de ensayo, cómo se reparten los roles, cómo hay la capacidad de liderazgo también, sin duda, la autoconfianza, hay muchísimas. Subirse a un escenario para dirigirse al público precisa de una serie de competencias que ya digo que son similares a lo que puede hacer, pues, desde hablar en público hasta comunicar, ¿no? Y ya te digo, hay bastante, sí. Bueno, nos queda 1 minuto y medio aproximadamente, por lo tanto, le pido respuesta FLA. Y es conocer un poco mejor a la persona. ¿Cuál es su música preferida? ¿Un solista, un grupo? No me vale de usted. Pues bueno, Depeche Mode. ¿Literatura preferida? El ensayo. ¿Su afición predilecta? La familia, pasar tiempo con la familia. ¿Practica deporte? ¿Cuál? Sí, tenis sobre todo, y últimamente más por obligación que por convicción, pádel, porque como sabéis está muy de moda, pero sí, tenis. Antes fútbol, pero tenis de siempre, sí. Doctor Esteves Guarda, ha sido un auténtico placer charlar con usted de varios aspectos, investigación y parte artística. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a los dos, y el placer es mío, sin duda. Os deseo lo mejor en este proyecto tan bonito. Muchas gracias. Gracias por este ratito de radio. El doctor Javier Esteves en la sintonía de la cadena SER. Gracias, profesor de los Ríos. Vamos a llegar a las 2 de la tarde. Recuerden que esta tarde tenemos cita con el deporte. A partir de las 7, SER Deportivos Guadiato con Antonio Sierra, José Antonio Crespo y Antonio Dávila. Emilio Ábalos estuvo en el control de sonido. Mañana nosotros vamos a estar aquí de nuevo a partir de las 12:30 de la mañana para contarle todo lo que sucede en la comarca del Guadiato. Por cierto, mañana también espacio interesante, Ser Ciudadanos, a partir de la 1:30 con el amigo Paco Babiano. Llegamos a las 2 de la tarde, se quedan en la compañía de Javier Casal, director de Hora 14. Informativos en la cadena SER, 2 de la tarde. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar.